infórmese de manera entretenida con el señor de las noticias y su equipo de profesionales. Regresamos. El cuerpo no trae chiste. Pero, ¿ya estamos al aire? Ya estamos, ¿qué sé yo? ¿Cuántas ¿Qué, maldiciones se qué sé yo de las maldiciones que estábamos diciendo? Ninguna. Bueno, esta mañana, amigo del auditorio, queremos abordar un tema muy importante que para muchos mexicanos pudiéramos pensar que el conflicto que hay en este momento de Irán contra Israel y los Estados Unidos prácticamente a nosotros ni nos viene, ni nos conviene, ni nos va a perjudicar, ni nos va a beneficiar. Sin embargo, la economía, lo que ocurra en cierta parte del mundo, viene y afecta a todos prácticamente, y en este caso más cuando participan países muy poderosos en el tema del petróleo o también nuestro principal socio comercial como lo es los Estados Unidos. José Adán nos hablará más al respecto para entender un poquito más acerca de las repercusiones que pudiéramos tener de este conflicto bélico que se está registrando por allá en el Medio Oriente. José Adán, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, buenos días Jesús y buenos días a todos los que nos están escuchando o viendo en las redes sociales. La realidad es de que pues no podemos estar fuera, el mundo ya es un mundo globalizado Ajá. y definitivamente lo que está pasando por allá en Medio Oriente pues nos afecta. A mí me tocó estar ahora en el mes de octubre por allá en Dubái, en Abu Dhabi, dos de los lugares que se bombardearon. Ajá. La verdad es que dices, oye, pues digo, son lugares turísticos, no bélicos, ni siquiera tienen policía y sin ¿Por embargo, qué pues nos bombardearon esos atacaron. lugares, mi estimado José? El motivo fue porque pues apoyan a Estados Unidos, ¿no? Y tienen Sí, por ahí claro. bases militares, al parecer, que quisieron atacarlas, Ajá. pero pues no le dieron a las bases militares, pues les dieron a la parte turística, pues, ¿no? A un hotel que está en La Palma, ¿verdad? En lo que es la isla de La Palma. Sí. Y en Abu Dhabi, pues sí fue a otra parte también importante para los turistas, ¿no? Entonces, metieron el caos, ¿no? El terrorismo, ¿no? Pero pues sí, definitivamente si esto nos puede impactar a nosotros, sí nos va a impactar. Ah, caray. Somos un país petrolero. El precio del petróleo se estima que va a aumentar hasta un 9% mientras esté ahorita con el inicio del conflicto. Incluso el día de ayer ya tuvimos un incremento casi de 3% en la mezcla mexicana. Se fue a $63 el barril. Eh, ¿Por qué? Porque hay un precio internacional que la OPEP se encarga de hacer los ajustes, porque ahorita que se cerró lo que le llaman el Estrecho de Hormuz, Sí, sí, que es sí, como claro. un canal, ¿verdad? Que pasa por donde está Dubái, Qatar y Abu Dhabi, y por este lado vamos diciendo, por el lado sur del canal, y por el lado norte está Irán. Ajá. Entonces, Irán cierra, ¿en qué sentido? Que dice, todo barco que pase lo voy a tronar, ¿verdad? Órale. Se los hundo. Entonces, pues ya nadie pasa, se quedaron, hablan de más de 200 barcos Ay, atascados caray. en esa parte que pues no están pudiendo pasar. Y por otra parte, pues conducir el petróleo desde esa parte hasta el otro lado del mar, Ajá. en este caso sería el Mar Muerto, que tendrían que cruzar vía transporte terrestre o por tuberías, las cuales no hay, Ajá. pues entonces todo el petróleo que saca Dubái, que saca Abu Dhabi o todos los Emiratos Árabes, junto con Qatar, cruzarlo por Arabia Saudita para llevarlo hasta el Mar Muerto, pues entonces no va a ser tan barato. Y esos costos los mercados ya los están reconociendo, que mientras dure el conflicto, pues no van a poder transportar petróleo por el canal. Y un 20% de la producción mundial de petróleo pasa por ese canal. Entonces, 20%. correcto. Pero no diría Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de nosotros que dependemos de las refinerías de los Estados Unidos, pues sí, vale cacahuate, nosotros tenemos a Venezuela. Venezuela ahorita es mío, lo tengo en la bolsa. ¿No es así el tema? Pero en Venezuela no hay pozos petroleros para sacar las cantidades que se ocupan. Tendrá mucho petróleo, pero no tienes cómo sacarlo, ¿vale? Ah, ok. O sea, todavía tienen que ir a invertir y poner O sea, ya tienes más plataformas. tecnología Sí, en claro. ese sentido. No, sí. Desde allá están de primer nivel. Súper avanzados en Allá eso. son los líderes, pues, ¿no? Ajá. Estados Unidos no tiene suficiente petróleo para consumir el solo, o sea, tiene que comprarle a terceros, principalmente a los árabes. Eh, México es uno de los que le mandan también petróleo, pero México, por ejemplo, pues tiene el problema de que lo importa hecho gasolina, porque no para tenemos mandárselo a refinerías. Cuba. Para mandárselo a Cuba ya refinado, ¿no? Pero todo eso que va a llegar acá, pues va a tener un costo ya incrementado Sí. en los nuevos combustibles. Tenemos un problema. Hoy en el mes de marzo, el día 1 de marzo, o sea, hace un par de días,
cumplimos un año en que el precio de la gasolina magna está en 24 pesos fijo. Claro. Entonces, los gasolineros van a empezar a tener un problema de que van a empezar a subir los costos del combustible Pero y su margen se ¿cómo? va a reducir. Ese es un efecto que va a tener para el sector gasolinero. Pero si es que no ajustan a la alza el precio de la magna para Ajá. ajustarlo a esta nueva situación, o a menos que les den un descuento a los gasolineros importante, quitando un poco del IEPS que llevan los combustibles. Acuérdate que 5 pesos, prácticamente 6, entre 5 y 6 pesos es IEPS, Ajá. que está metido en ese precio del combustible. Claro. Entonces, la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal tendrán que hacer ahí de qué ajuste van a hacer, porque sí se está presentando ya el incremento. Eh, pero, ¿qué sucede con el diésel? ¿Qué sucede con el combustóleo? Con los otros elementos que se utilizan para generar esta energía aquí en nuestro país. Y pues para el tema de la transportación o la utilización en maquilas y en fábricas que producen de este vapor a través de esos combustibles. Ese no está fijo como la magna. Entonces, ese sí está variando. Ah, Y caray. esos combustibles, como es el diésel, el combustóleo, pues van a tener su ajuste de acuerdo a cómo se está dando en el conflicto. El conflicto, el presidente Trump no había dicho que iba a durar 4 Sí, semanas, pues sí, ayer sí lo dijo que dijo Trump. 6, Ah, ya lo cambió a ayer ya le 6. aumentó 6. O sea, el pueblo iraní no va a ser alguien que se vaya a No dejar es alguien como tan fácil, pues, Venezuela. exactamente. Sí, no va a ser Ni como Cuba. Venezuela ni Cuba. O sea, ellos se van a dar pelea. Claro. Entonces, esto quién sabe cuánto vaya a tardar. Y luego China ya dijo que respalda también a Irán. Sí, porque China era el principal Consumidor, consumidor de ese exactamente, petróleo pues. iraní, Ajá, ¿verdad? Y de la zona. claro. Entonces, China pues dice, oye, me vas a dejar a mí aquí con un problema de abasto, Ya ¿verdad? solo falta que el presidente de Rusia también le diga a Irán que están con ellos, Pues ¿no? sí, está con ellos, pero la bronca es que Rusia tiene una pelea con Ucrania Ajá, que tiene su enfoque para allá. O sí. sea, no puede desviarse para Ahorita estos hay varios rumbos. tiritos No, no, Sí, no, no, cada vez nos entonces, estamos volviendo más locos como lo- humanidad, ¿eh? los únicos que no traen problema son los chinos, que no tienen un conflicto bélico Ajá, y que pudieran ser los que le surtan de elementos a Irán para que dé pelea, ¿verdad? claro. Sin embargo, pues ahí tenemos, ¿no? Ahora, si mencionas esto, Josián, del tema de los combustibles que pudieran incrementar, al final de cuentas, cuando vayamos al súper, el arroz, todos los productos, pues van a estar caros, Correcto, ¿no? vamos a tener un efecto inflacionario porque la transportación de esos productos o la producción de esos productos van a tener ese ajuste. La cadena de La suministro. inflación va a subir. ¿Qué hace el Banco de México para mitigar un poco de esto? Pues aumenta las tasas de interés. Ajá, Aumenta las tasas de interés para tratar de que la inflación no tenga el efecto en toda la población. Sin embargo, pues lo que se prevé derivado de esto es que empiece a haber un aumento en la inflación, que empiece a haber un aumento en tasas de interés. sí. Entonces, si tú tenías un crédito con una tasa variable, pues ahora Ay, vas mamacita a tener querida, un, ¿no? un tema ahí que Por eso hay cuidar. que siempre sacar los créditos a tasa fija, mi estimado Josián. Pues de preferencia los que son de largo plazo, hay Ajá. que sacarlos con tasas fijas para que puedas, que no tengas esos efectos en el tiempo como todo esto que está sucediendo, ¿no? Ramón Pérez dice, entonces, ¿cuál es el beneficio de las refinerías que tenemos en México? Ramón, Ramón Pérez. Ramón, no tenemos refinerías, Ramón. O sea, ¿Y la del Tula, Hidalgo? Dos Bocas, no está funcionando bien, o sea, no está funcionando. Las otras que tenemos producen muy poquito Sí. y tenemos todavía casi un 90% del combustible que consumimos, lo estamos importando Exacto. de refinerías de Estados Unidos. O sea, Ajá. es muy poco lo que refinamos en Salamanca, y en otras partes del país donde hay refinerías, pero son obsoletas, ya son cosas muy viejas que no se les ha vuelto a invertir, Ajá. y la que supuestamente nos iba a dar un poco de respiro a la de Dos Bocas y pues tampoco está funcionando, Claro. ¿no? Si tuviéramos refinerías suficientes, no nos afectaría tanto este conflicto, José. Es correcto porque el petróleo nosotros aquí lo tenemos, Ajá. o sea, nada más lo agarraríamos y Lo lo procesamos. procesamos Sí. y ya con eso lo utilizamos. El tema es que nosotros tenemos que mandárselo a un extranjero y el extranjero en la regresada, pues ya le aumentó el flete, ya le aumentó el tema del tipo de cambio, Claro. le aumentó el trabajo de refinería y pues todo eso hace que el combustible se incremente. Entonces, para nosotros como mexicanos, lo que más nos conviene es que este conflicto bélico sea muy corto. Yo creo que a todo el mundo,
Ajá. porque pues esto es global, así como nosotros nos está afectando, cuando empecemos a comprar materias primas del extranjero para traerlas aquí a México y poder hacer productos, Claro, las vamos a tener que comprar también caras. claro. Entonces, necesitamos que este conflicto se arregle para todo el mundo, porque no estamos desconectados, pues. O sea, Ajá. eh, nosotros hacemos muchos productos con mercancía importada de otras partes del mundo. Pero, a ver, dejándolo claro, mi estimado José, dices que todo nos afecta acá en este país, cualquier situación, bueno, no a este país, a todo el mundo, pero, por ejemplo, el conflicto entre, que hablamos ahorita, Rusia, Ucrania, pues ese económicamente no nos viene a golpear tan duro acá, ¿no? Tuvo su efecto al principio en el precio del trigo. O sea, Ajá. Ucrania es uno de los principales productores de trigo en el mundo. Y cuando empezó el conflicto, dijeron va a haber un desabasto de trigo en el mundo y el precio del trigo se subió. No sé si te acuerdas que ese Sí, año, hace 4 años, sí. el Que andan vueltos precio, locos los. andaban vuelto locos los agricultores porque habían Decían, ganado ah, lo de ahora 2, 3 sí. años, Estaba, ¿no? estaba arriba de 8,000 pesos la Exacto, Hombre. tonelada. salió como en 8,000 la tonelada, entonces andaban pero súper contentos. Ese fue el efecto que tuvo en aquel momento. Después tuvo un efecto en el siguiente ciclo, porque Rusia es uno de los principales productores de urea, y se trae de Rusia muchos barcos para hacer fertilizantes. Ujú. Cuando ya empezaron a llegar esos barcos rusos, o que no llegaron en algunos casos por el conflicto, porque hubo, acuérdate, que un bloqueo por parte de Estados Unidos si le comprabas algo a Rusia, pues se empezó a incrementar el precio de los fertilizantes y los insumos para sembrar se subieron, Claro. de tal forma que le salía muy caro a un productor al siguiente año. El primer año tuvieron un super ingreso. Al siguiente año el ingreso se ajustó porque Ucrania siguió produciendo ya normal, China también, y todo se ajustó y el precio se Y bajó. la India tuvo un superávit. Y sube el precio de los insumos y entonces Para producir traerlos para acá. ya no te estaba saliendo. Incluso hasta ahorita tenemos un problema de eso. Te voy a hacer una pregunta que del público, de nuestra audiencia, te voy a pedir de favor que respires profundamente, mi estimado José Adán, y que puedas responder lo más inteligentemente posible. Dice, ¿cómo que no funcionan las refinerías? Miren la mañanera, por favor, dice nuestro amigo Pánfilo. Pánfilo, disculpa, No sé si que- reír o llorar. ¿cómo, dile. Por eso te voy a te digo, por eso te responder? digo, Pero, Pánfilo, la realidad es que no están funcionando y como Pánfilo, debería no de ser. creas todo lo ¿Sale? que digas en la mañanera, Pánfilo, por Dios. Pánfilo, como dice aquí nuestro amigo Jesús, hay que contestar lo más inteligente posible Ajá, y la realidad es que no está funcionando, ¿sale? O sea, es demasiado poco el combustible que se sí, sí, sí. refina en México con relación a lo que se necesita, ¿verdad? Entonces, el día que funcionen realmente las refinerías que están construyendo, nos vamos a dar cuenta porque el combustible va a disminuir de manera considerable, ¿no? Pues eso sería el Debería, efecto. debería Ese de. debería ser el efecto. Quién sabe si ya ves que estamos acostumbrados a pagarlo a cierto precio que digan hay que se quede. Pero la verdad es que sí debería ser más barato para nosotros esa situación, ¿no? Perfecto. José Adán, algo para concluir, por favor, esta mañana. Pues bueno, yo creo que es momento de ser cautos en el tema de los créditos, en el tema de si vamos a hacer alguna inversión, porque vamos a tener por lo menos 30 días de ciertos efectos que pueden desestabilizar nuestra economía y la economía del mundo. Pero pues nosotros que estamos aquí en este país viviendo, pues hay que ser cautos. Perfecto. Ya el tipo de cambio se incrementó, o sea, el viernes había cerrado eh, en 17,13 centavos, ahorita ya estaba en 17, casi 17,40. O sea, sí tuvo ya unos efectos. El petróleo también subió a $63. Entonces, sí vamos a tener efectos. Y a nuestros amigos gasolineros, pues que sean Ujú. también muy, ¿cómo podemos decir? Condescendientes, No, como que se empáticos. preparen Ah, para poder hacerle frente ay, a una posible disminución de sus márgenes, sobre todo en el tema de la gasolina magna, ¿no? Porque va a empezar a haber aumentos y vamos a ver cómo se los ajusta el gobierno. perfecto. José Adán, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, son las 8 de la mañana ya con 35 minutos. Regresamos con más información.